Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Aira Figari. En nombre de la plataforma Let's Slack, les doy la bienvenida a este nuevo webinar que titulamos El fortalecimiento de los sistemas nacionales de monitoreo, reporte y verificación hacia compromisos climáticos más ambiciosos. Este webinar es coorganizado entre la plataforma Let's Slack y el NDC Partnership. Quería contarles que el NDC Partnership, para aquellos que no están familiarizados con ellos, es una coalición global de países e instituciones que colaboran para promover la acción climática transformacional a través del desarrollo sostenible. Tienen más de 140 miembros y siguen un proceso que busca identificar las necesidades y prioridades propias de cada país. Luego de esto coordinan el apoyo para conectar las necesidades identificadas con los diferentes recursos disponibles para apoyarlos y finalmente promueven el intercambio de aprendizaje y experiencias adquiridas en este camino. Por otro lado, la plataforma Let's Slack es una plataforma regional para Latinoamérica y el Caribe de la Alianza Global para Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones. La plataforma Let's Slack es una red abierta de practitioners en la región que busca impulsar la implementación de las NDCs, incrementar la ambición de las mismas y desarrollar estrategias de largo plazo, apostando por el aprendizaje entre pares, la colaboración técnica y la información estratégica de la propia región. Habiendo identificado estos objetivos comunes entre ambas iniciativas, el Let's Slack y el NDC Partnership han unido esfuerzos en llevar adelante esta serie de webinars. Va a ser una serie de 6 webinars que van a estar enfocados en la revisión y el aumento de la ambición de las NDCs y los compromisos climáticos que adquieren los países. Este es el segundo webinar de esta serie que les estoy contando. Va a estar enfocado en que podamos identificar los vínculos entre el ciclo de las NDCs y la mejora continua de los sistemas nacionales de MRV, de emisiones de gases de efecto invernadero, que buscamos facilitar el entendimiento del paquete de Katowice sobre el clima y las obligaciones en términos de comunicación y reporte de las partes bajo el Acuerdo de París. Finalmente, compartir información sobre las modalidades, procedimientos y directrices para la implementación del marco reforzado de transparencia. Y finalmente, todo eso complementado con explorar cuáles son los retos que los países en concreto encuentran en estos procesos, tomando como referencia la experiencia de Chile en desarrollar su inventario nacional de gases de efecto invernadero. Teniendo esto como marco para este webinar, quiero contarles que la agenda que tenemos prevista para hoy van a ser 3 presentaciones. Tenemos un bien interesante panel con 4 panelistas invitados. La primera presentación se titula El paquete de Katowice sobre el clima, las modalidades, procedimientos y directrices para la implementación del marco de transparencia. Esta presentación va a estar a cargo de Lucio Santos. Lucio es oficial forestal y coordinador Red Plus de Latinoamérica para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y va a estar acompañada además por Gabriela Santos, ella es consultora del Banco Mundial. La segunda presentación que tendremos es Monitoreo, Reporte y Verificación, los retos del Acuerdo de París para los países en desarrollo. Esta presentación va a estar a cargo de María José Sanz Sánchez, ella es directora científica de DC3, el Basque Center for Climate Change. Y finalmente la tercera presentación va a estar a cargo, va a ser sobre el MRV integral y compatible con los mecanismos de mercado para Chile. Esta presentación de la experiencia de Chile va a estar a cargo de Jenny Mager. Jenny es jefa del Departamento de Mitigación e Inventarios de Emisiones de la División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Yo les doy la bienvenida a nuestros 4 panelistas y además les agradezco anticipadamente por el tiempo que están tomándose para acompañarnos en este webinar y contarnos a todos las experiencias que cada uno de ellos tiene. Solo para finalizar esta parte introductoria, quiero contarles cómo vamos a llevar adelante el webinar. Como es usual en los webinars del Slack, vamos a tener las 3 presentaciones juntas. Yo los invito a ustedes, que tengan preguntas, que nos las vayan haciendo llegar en su panel de control del GoToWebinars. Tienen una opción de chat o de preguntas, donde nos pueden ir mandando por escrito sus preguntas. Nosotros las vamos a consolidar y al finalizar las 3 presentaciones vamos a abrir un espacio de conversación con los panelistas, tomando como base las preguntas que vayamos recibiendo. También si tuvieran alguna pregunta específica ya más técnica, también la pueden hacer llegar por ahí mismo. Entonces, sin más tiempo que perder en esta parte introductoria, quiero darle pase a Lucio y a Gabriela para su presentación.
Adelante, por favor. Ahora sí. Perfecto. Aida, muchas gracias a los organizadores por la invitación a este ciclo de conferencias. Buenos días a todos los participantes que están reunidos hoy aquí en esta reunión virtual. Vamos a dar inicio entonces a esta primera presentación sobre, perdón, esta primera presentación sobre el desglose del marco de transparencia del Acuerdo de París, pues el cual busca fortalecer la respuesta mundial a las amenazas del cambio climático, manteniendo un aumento de la temperatura global en este siglo por debajo de los 2 grados centígrados y hacer esfuerzos para limitar este aumento a unos 5 grados centígrados. Entonces trae a todas las naciones pues un marco común para realizar esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos con un mayor apoyo de los países en desarrollo. Entonces, el paquete de Katowice sobre el clima, acordado en la conferencia de las partes el año pasado, pues establece los procedimientos y mecanismos que permitirán poner en práctica el Acuerdo de París. Requiere que todas las partes realicen sus mejores esfuerzos a través de contribuciones determinadas a nivel nacional y que fortalezcan estos esfuerzos a lo largo del tiempo. Tiene entonces como objeto fortalecer la capacidad de los países para enfrentar los impactos del cambio climático. Y pues esto se ve reflejado a través de estos 15 artículos que están mencionados simplemente en la parte izquierda de la pantalla, que van de cuestiones relativas en los artículos 3 y 4 a las contribuciones determinadas a nivel nacional, incluyendo la importancia también de los sumideros, incluyendo los bosques en el artículo 5, pasando por todos los elementos relacionados con el marco de transparencia reforzado en el artículo 13, y pues digamos el cuerpo de decisiones o el paquete de reglas, como ha sido llamado, que se observa en la parte derecha en la pantalla, pues que tiene una serie de elementos y directrices relacionadas específicamente con las contribuciones determinadas a nivel nacional, otras decisiones que dan orientaciones sobre cómo tratar la cuestión de la ambición colectiva y otros elementos habilitantes relacionados, por ejemplo, con el registro público o las modalidades relacionadas con el artículo 6 o estas que se refieren específicamente a mercados. Entonces, en esta línea de tiempo proporciona un ejemplo, simplemente no es para propósitos ilustrativos en esta presentación, de la información, del flujo de información bajo la convención y sus acuerdos, y pues resalta la transición de los requerimientos de presentación de informes establecidos pre y post Acuerdo de París. Entonces, acá nos podemos ir ubicando en la pantalla en estos puntos entre 2022 y 2024, digamos, donde las modalidades, procedimientos y directrices bajo el Acuerdo de París reemplazarán el sistema de medición, notificación y verificación establecido en virtud de los acuerdos de Cancún. Entonces, ciertamente este periodo tal vez va a ser uno de los periodos que va a presentar un desafío importante para los países, en la medida en que van a hacer justamente esa transición desde los procedimientos de medición, notificación y verificación bajo Cancún, es decir, comunicaciones nacionales, BUR, y todos los procesos de ICA, por ejemplo, que están siendo desarrollados en este momento, hacia la transición en 2024 a la presentación del marco de transparencia reforzado. Entonces, acá seguramente también estarán los países implementando recursos del GEF que han sido aportados para el BUR y comunicaciones nacionales
y la pregunta segura que va a surgir en los equipos técnicos en los países es, bueno, ¿cuáles directrices seguimos ahora? Si estamos en 2023 presentando un BUR, pero ya en 2024 tenemos que presentar el informe bienal de transparencia, ¿qué directrices sigo? Entonces, de un lado, el JEF pues tiene un mandato de financiar los BUR y comunicaciones nacionales de acuerdo a las decisiones y al marco establecido en Cancún, y pues los recursos deben ser en la práctica, en teoría utilizados para eso, pero en la práctica los países seguramente lo que podrán es, respondiendo a esas necesidades del BUR, empezar a ir implementando de acuerdo con las circunstancias y capacidades de los países, las directrices del marco de transparencia reforzado para que en 2024 va a servir para que los países estén mucho más listos para ese proceso. Aquí también es buenísimo que los países tengan en cuenta, digamos, algunos mandatos que tiene establecidos el JEF en la decisión 18 CMA1 dentro de los acuerdos de Katowice, en donde le piden al JEF justamente considerar opciones para mejorar la eficiencia del proceso, para brindar para que los países den estos reportes. Entonces esto va a permitir, por ejemplo, que los países soliciten financiamiento para más de un informe a través de la misma solicitud. La práctica común ahorita es que se hacía una solicitud para el BUR, una solicitud para la comunicación nacional. Acá se van a poder juntar y eso va a ser tal vez apoyar en algo a la sostenibilidad de estos sistemas a nivel nacional, y también le pide que tenga una mayor racionalización en los procesos relacionados con las solicitudes, planes de ejecución y firma de acuerdos en donaciones. Entonces, para alcanzar estos objetivos ambiciosos, pues digamos lo que tiene este grupo de decisiones es acuerdos sobre los flujos financieros apropiados. Esto es un nuevo marco de tecnología y un mejor marco de creación de capacidad, apoyando la acción de los países en desarrollo y los países más vulnerables en línea con sus propios objetivos. Digamos, todo esto es lo que se refleja en la primera parte del diagrama. Ustedes ven que está dividido en 3 partes. Entonces, esta primera parte hace referencia específicamente a la decisión 4CMA1 y específicamente hay 2 anexos que son claves, digamos, dentro de este proceso de elaboración o de reporte en el marco de transparencia reforzado, que es directrices sobre la información que los países deberán proporcionar a fin de facilitar claridad, transparencia y comprensión de sus NDCs. Entonces, en este caso, hay ya definida una serie de información en términos de los puntos de referencia, de los plazos o periodos, alcance y cobertura, procesos de planificación, etcétera, que van a servir de guía a ese proceso de planificación, actualización y seguimiento a la implementación de las NDC. Y de otro lado, pues está también el anexo 2 de la misma decisión, pues que se va a enfocar en proporcionar orientaciones a los países sobre los requisitos en el proceso de rendición de cuentas, es decir, sobre los aspectos metodológicos en la contabilización de las emisiones y su relación con las metodologías del IPCC, velar también por la coherencia metodológica entre las bases de referencia, entre las comunicaciones y la aplicación también de esto a la medición y seguimiento de las contribuciones determinadas a nivel nacional, explicaciones sobre por qué se excluyen o se incluyen categorías, tratando siempre de ser exhaustivo en todas las categorías de reporte. Después, en la segunda parte de la gráfica, pues están los elementos de las decisiones que tienden a proporcionar una mayor transparencia de la acción y el apoyo a través del marco de transparencia reforzado, y pues aquí ya son los procesos específicos de reporte, de examen técnico por parte de los expertos de la convención, del examen facilitativo, de los elementos específicos, el índice, lo que tiene que contener el reporte bienal de transparencia. Y finalmente, en la última parte de la gráfica, introduce un inventario global
cada 5 años para evaluar el progreso colectivo hacia el logro del propósito del Acuerdo de París e informar sobre las acciones futuras de las partes. Entonces, este primer balance mundial se realizará en el año 2023, si recordamos la línea de tiempo que teníamos en la diapositiva anterior, y pues el resultado de este balance mundial aportará información a las partes para que actualicen y mejoren de modo que se mejoren las acciones y las contribuciones a nivel nacional en el siguiente ciclo de actualización. Gracias, Lucio. Bueno, yo les voy a contar un poquito. Como saben, la mayoría de los países de nuestra región ya han presentado su NDC y están trabajando en la actualización o en la implementación de estas. Respondiendo a una solicitud específica de los países de América Central, el 30 y 31 de enero del 2019 realizamos el taller regional Experiencias y perspectivas de actividades relacionadas con la silvicultura y otros usos de la tierra en el marco de la NDC. El objetivo general de este taller fue fortalecer la capacidad de los países centroamericanos de implementar actividades del sector UTCUS para alcanzar los compromisos establecidos en su NDC. Y lo interesante de este taller es que los países participantes reflexionaron sobre la importancia de 3 aspectos principalmente. 1, identificar las actividades que implementarán en el sector para cumplir con la meta establecida dentro de su NDC. 2, analizar su capacidad actual de monitorear dicha práctica y reportar las emisiones en su inventario nacional de gases de efecto invernadero. Y 3, identificar a las instituciones responsables y el marco legal para poder implementar, monitorear y reportar la NDC en cada país. Este taller permitió que los países reflexionaran sobre las implicaciones de las decisiones de Katowice y resaltaran la importancia de los sistemas de monitoreo y los procesos de MRV en el contexto de los informes de transparencia bienal. En la siguiente lámina les presentaré a modo de ejemplo el proceso interno que cada país realiza para relacionar las acciones de mitigación previstas en su NDC y las estimaciones de los inventarios de gases de efecto invernadero. En este caso específico voy a hacer el ejemplo del sector uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. Y creo que vale la pena recordar que en la decisión 4CMA1 que estaba mencionando Lucio hace un momento, se especifica que los datos y las metodologías de estimación de gases de efecto invernadero usados para la rendición de cuentas deben de ser coherentes con los inventarios de gases de efecto invernadero del país. Entonces, en este ciclo vamos a intentar, voy a intentar poner el ejemplo de lo que los países están haciendo o deberían de hacer. Todo comenzó en cada uno de nuestros países con un grupo de tomadores de decisión que decidieron incluir ciertos sectores. Una vez que los tomadores de decisión establecieron qué sectores se incluían en su NDC, lo que está sucediendo ahorita en la mayoría de los países de la región, en este proceso de actualización o revisión de su NDC, es que están volviendo al documento, a la NDC, y diciendo qué sectores incluimos y haciendo un zoom in en cada uno de estos sectores para poder identificar las políticas y las medidas que pueden tener un impacto en cada uno de los sectores. Una vez que se identifican estas políticas y medidas, los países vuelven con sus equipos técnicos e identifican las acciones concretas que se derivan de esas políticas y medidas, para entonces poder describir de la manera más completa posible las acciones de mitigación que van a desarrollar. Y así entonces poder asignar un indicador que puede ser cualitativo o cuantitativo a cada una de estas acciones. El siguiente paso es que los países tienen que comprobar si y en qué categorías y subcategorías los efectos de las acciones que ya seleccionaron están contemplados dentro de sus inventarios de gases de efecto invernadero. Y estimar y verificar que los indicadores que establecieron, compararlos con las variables que maneja el inventario de gases de efecto invernadero para ese sector en específico. Para entonces, en caso de ser necesario, mejorar el inventario en las categorías y subcategorías de las acciones de mitigación que tienen un mayor impacto. Y lo que sucedería es que volvemos con los tomadores de decisión para que tomen la decisión de ir estableciendo estas nuevas categorías y subcategorías en los inventarios de gases de efecto invernadero, y en un proceso iterativo, que no es en un solo paso,
ir relacionando y vinculando las actividades de mitigación, las acciones de mitigación que se contemplan en la NDC con las subcategorías y las categorías y subcategorías del inventario de gases de efecto invernadero. Y bueno, ya lo último que les queríamos contar es que dando seguimiento al taller regional de las láminas anteriores, el Banco Mundial a través de Profor, la FAO y el Centro Vasco para Cambio Climático prepararon este documento en conjunto. La mayoría de las láminas, bueno, todas las láminas que les estamos presentando aquí vienen de este documento, de este material. Este material busca proveer información sobre el paquete de Katowice sobre el clima y concretamente información sobre las modalidades, procedimientos y directrices para la implementación del marco de transparencia, con el objetivo de facilitar el entendimiento de las obligaciones que cada uno de los países tenemos en la comunicación y reporte bajo el Acuerdo de París, así como para también dar seguimiento a los progresos alcanzados en la aplicación y cumplimiento de nuestras NDCs. Este material, además, nos gustaría que sirviera como un recurso para todos ustedes en la actualización, revisión y comunicación de sus NDCs. Está disponible en inglés y en español en el vínculo que está en esta misma presentación. Gracias. Gracias a los dos por esta presentación, además por ceñirse al tiempo previsto para esta para su intervención. Les doy la bienvenida a aquellos que se han conectado recientemente. Les cuento que ya estamos con 92 participantes conectados. Les doy la bienvenida a todos en nombre de la plataforma Let's Select y el NDC Partnership. Voy a dar ahora pase a María José Sanz para que inicie su presentación. Adelante, María José. ¿Se ve la pantalla? Sí, la vemos perfecto. Vale, muy bien. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por invitarme a participar como panelista en este webinar. Yo quería comentar primero que soy directora científica del Centro Vasco de Cambio Climático hace 3 años, pero anteriormente estuve trabajando con algunos de los colegas que ya han hablado y trabajando con mi país también para tratar de resolver estos mismos temas de reporte, ¿no? Lo que les voy a intentar comentar un poco es ir un poquito más allá de lo que han visto en la presentación anterior en lo que respecta a qué papel pueden jugar los inventarios en esta definición de los NDCs, el cómo transparentemente demostrar el progreso y cómo optimizar el uso de la información. A ver si funciona. ¿No funciona? Sí. Okay. Sí, perdón. En primer lugar, como han visto ustedes antes, Lucio les ha comentado que los NDCs se enviaron un poquito sin saber muy bien para qué eran o cómo iban a evolucionar bajo lo que potencialmente iba a ser después el Acuerdo de París. Pero mucha gente siguió un proceso más o menos sistemático pues, para tratar de elaborar estos NDCs. Y de todo lo que vimos, de cómo se habían elaborado, pues se deriva un poquito este flujo que tienen ustedes aquí en el contexto del sector de usos de la tierra, cambios de uso y sector forestal o silvicultura, ¿no? En primer lugar, bueno, lo que se procedía o lo que se hizo en algunos casos fue el análisis de los datos e información disponibles, porque lo que teníamos que determinar en primer lugar es qué tipo de compromiso queríamos. Si era un compromiso de toda nuestra economía, si era un compromiso separado por sectores o por gases de efecto invernadero o no separado, contemplando todos los sectores en su conjunto, o si era un compromiso cuantitativo, es decir, cuántas emisiones iba a reducir, o si era cualitativo, es decir, yo iba a decir voy a imponer en marcha estas políticas, pero no digo eso en qué va a resultar, ya lo reportaré a posteriori, ¿no? O en lugar de reportarlo cuantitativamente, lo hago con una serie de indicadores cualitativos. Este análisis de los datos inicial a lo que nos lleva posteriormente es a decidir si realmente con la información que tenemos podemos con confianza incluir el sector. Una vez determinado que lo incluimos, debemos de ver un poquito qué contabilidad vamos a hacer, es decir,
cuando vayamos a hacer las estimaciones del impacto que tiene el sector en nuestra meta, la meta que nos hemos impuesto en el NDC, qué tipo de aproximación en términos de contabilidad. Es decir, lo vamos a hacer en base a actividades, por ejemplo, reducir la deforestación, o lo vamos a hacer en base a qué ocurre en todos los bosques de nuestro país. Que eso sería lo que se ha venido denominando Land-Based Approach o Activity-Based Approach. Y para que entiendan un poquito mejor que esto ya se ha hecho anteriormente, el protocolo de Kioto era Activity-Based Approach en el sector, porque tenía actividades, la forestación, la reforestación, la deforestación, la gestión forestal, la gestión de los cultivos o la gestión de los pastizales, etc. Mientras que el inventario que hacemos todos nosotros ahora mismo, el inventario de gases de efecto invernadero, incluidos todos los países, es un inventario que tiene categorías basadas en el tipo de uso. Si es forestal, si es agrícola, si es ganadero, etcétera, etcétera. Y por último, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es las definiciones. Cómo definimos nuestro bosque es muy importante porque no todo el mundo define sus bosques de la misma forma. Y asimismo, de la definición se pueden derivar qué tipo de actividad o categorías van a enmarcar las actividades que quiero poner en marcha. Entonces, una vez decido qué tipo de contabilidad quiero, si quiero hacerlo por actividades o si quiero hacerlo por categorías de uso, y ya tengo clara mi definición de bosque, pues entonces me voy a definir qué categorías o qué actividades son las que quiero incluir. Muchos de ustedes han decidido en estos últimos años trabajar en REDD+. Entonces, obviamente, pues muchos de ustedes tienen actividades definidas, como reducir la deforestación o reducir la degradación en los bosques, o mejorar la gestión forestal. Otros no. Entonces podrían optar, o sería más fácil que optaran directamente por una aproximación basada en el uso de la tierra. Una vez han decidido qué tipo de aproximación quieren y ya han decidido qué categorías quieren incluir o qué actividades quieren incluir, tienen que decidir qué guías del IPCC van a aplicar. Y bueno, ahora ya no tienen opción porque las que tienen que aplicar en el Acuerdo de París son las del 2006. Pero anteriormente, pues los países podían en sus inventarios aplicar las del 96 o las del 2003 o si querían las del 2006 como una mejora. Incluso pueden complementar con otras guías. En el caso de REDD+, pues hay guías que no son del IPCC, pero que complementan las guías del IPCC como las del Global Forest Observation Initiative. Una vez ya tienen claro todo esto, se van a determinar cuál es su nivel de referencia, es decir, desde dónde comienzo a implementar estas actividades. ¿Qué significa en términos de mitigación las actividades que ya he hecho, que pueden estar relacionadas con las actividades que quiero mejorar o que quiero incluir? Y una vez han estimado este punto de referencia, que puede tener diferentes características, puede ser un año, puede ser un periodo, puede ser una extrapolación lineal de un periodo, una extrapolación no lineal que puede estar basada en proyecciones teniendo en cuenta ciertos aspectos socioeconómicos o una modelización más compleja de otro tipo, ¿no? Esto es un poco el cómo algunos países, sobre todo en este caso los países desarrollados, han abordado la inclusión o no del sector de cambios de usos de la tierra y usos de la tierra y silvicultura. De hecho, el cómo se ha incluido este sector lo ven aquí un poco reflejado en unas gráficas de un estudio que se hizo sobre 163 NDCs, que lo hizo un instituto alemán, el Eco-Institut, y aquí ven un poquito que, bueno, pues hay del orden de 92 países que incluyen el sector, excluyendo la parte agrícola, la parte de emisiones agrícolas puramente. Hay 18 países que incluyen todo, el sector del LULUCF y el sector AFOLUM, que incluye las emisiones puramente agrícolas. Hay 9 que solo meten temas relacionados con los bosques y, bueno, pues hay unos 7 que no mencionan el sector. El cómo lo incluyen es la otra figura, la figura 3.3, y aquí lo que pueden ver es que hay
un gran número de países que lo incluyen en términos absolutos. Hay algunos que lo incluyen como respecto a un business as usual, otros lo separan como una meta separada de las otras metas que tienen en su NDC. Algunos meten políticas y medidas, pero no dicen, no cuantifican cuánto eso representa o va a representar, y algunos lo excluyen. O dicen que a lo mejor lo incluirán más tarde. Y una fracción relativamente grande pues no lo incluye. Como nos comentaba Lucio, bueno, pues las primeras NDCs fueron comunicadas con anterioridad al Acuerdo de París, pero se pueden modificar hasta el 2020. Y luego, como ya nos han dicho anteriormente, se deberán de actualizar cada 5 años, eso sí, siempre incrementando su ambición. ¿Eso qué quiere decir? Que nos tenemos que pensar muy bien qué es lo que introducimos, porque lo tendremos que reintroducir después y de alguna forma incrementar. Si no podemos incrementar un sector, deberemos de incrementar otro, pero el sector no lo podemos sacar. Entonces, la rendición de cuentas, los reportes bianuales de transparencia, será la que determine un poquito el progreso de la implementación de nuestras acciones para que se produzca el efecto deseado, el efecto que esperábamos que se produjera cuando comunicamos nuestro NDC, que puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo. Los inventarios de gases de efecto invernadero se van de la mano del informe del marco de transparencia, o bien como parte de él cada 2 años, o bien en el caso de los países desarrollados también lo tienen que enviar anualmente, o sea que habrá un inventario que irá entre los dos BTRs. Y esta figura lo que intenta hacer, que está en este documento que comentaba Lucio anteriormente, es un poco que ustedes vean cómo ha habido una transición del reporte que se ha hecho hasta ahora y el reporte que se va a hacer bajo el Acuerdo de París, bajo el paquete de Katowice. Entonces aquí ven que, bueno, pues hay diferencias en cómo se informa en países incluidos en el anexo 1 y en países no incluidos en el anexo 1, o sea, países en vías de desarrollo. Y estos informes transicionan al Acuerdo de París. Los países desarrollados tenían sus informes bianuales, tenían sus inventarios, siguen teniendo, ¿no? Los siguen haciendo actualmente, inventarios anuales, y todo esto se revisaba. Se hacía una revisión en profundidad. Y además tenían sus comunicaciones nacionales cada 4 años. Entonces, en el caso del anexo 1, todo se revisa, incluidas las comunicaciones nacionales. En el caso del anexo no 1, se hace un análisis técnico de los informes bianuales y los inventarios no se revisan en profundidad. Sino que en el BOR, en el informe bianual, hay un sumario de los resultados del inventario. En el próximo periodo, bajo el Acuerdo de París, todos van a informar sus informes bianuales de transparencia. Los inventarios irán incluidos en el informe y serán presentados, en el caso de que sean anuales, como es el caso de los países desarrollados, independientemente, el año que no tengan que enviar su informe de transparencia. Y las comunicaciones nacionales siguen existiendo y siguen cada 4 años. Actualmente, aunque el protocolo de Kioto no ha entrado en vigor, el segundo periodo de compromiso, los países desarrollados que lo están implementando de forma unilateral, como por ejemplo la Unión Europea, siguen enviando a la Convención las actividades suplementarias del protocolo de Kioto para el sector. Es decir, que siguen enviando esta información y la Convención se la sigue revisando y se la devuelve revisada. Y esto, por ejemplo, es lo que está haciendo la Unión Europea. Pero en el futuro, como vemos, es todo un poquito más sencillo. El protocolo ya desaparece del panorama. Y tenemos los BTRs, los inventarios que son anuales para anexo 1 y que son bianuales para anexo
no 1, o países en vías de desarrollo, y luego las comunicaciones nacionales cada 4 años. Y el examen técnico de los BTRs es más o menos igual para todos, y el examen anual de los inventarios de GEIS pues sigue como hasta ahora para los países desarrollados. Y después habrá una especie de examen facilitador multilateral, es decir, todos los BTR se van a considerar en su conjunto pues para ver un poquito globalmente qué significan los avances del colectivo de países en el contexto global. Y esto es lo que se pasará al Global Stocktake. Aquí vemos un poco el papel de los inventarios en azul, lo que se reporta y cómo se examinan. Este gráfico, que es un poco parecido, un poquito más complejo al que ha enseñado Lucio anteriormente, pues describe un poco los pasos, ¿no? El cómo diseñamos y comunicamos nuestra NDC, que como es cada 5 años, es un ciclo que se va repitiendo iterativamente en el que vamos intentando incrementar nuestra ambición en nuestra meta, y esto se reporta en el BTR. El BTR lleva el inventario, se produce un examen técnico por expertos de este BTR que da un informe, y este informe pasa a ese análisis colectivo que se realiza por parte de la Secretaría de la Convención. Y esto pues se deriva en una serie de documentos públicos, pues un informe del GEI resumido, que es lo que está en el BTR, un examen técnico que tiene un reporte anual, y esto se publica, y después se publicará esta evaluación un poco colectiva, y todo ello confluye en lo que es el Global Stocktake, ¿no? Y esto coincide pues, con el artículo 4 para la definición del NDC, el artículo 13, que es todo el marco de transparencia, y el artículo 14, que es el Global Stocktake. Ahora mismo, la SAPSTA, o sea, los órganos subsidiarios de la Convención, están trabajando en las tablas, en desarrollar las tablas para informar dentro de los BTRs y cuál sería el índice que deberían de seguir los países cuando hacen su informe del marco de transparencia, su BTR. Además de están tratando de desarrollar un programa de formación para los expertos que van a actuar aquí, que van a hacer el examen técnico de los BTRs. Ese es un poco el trabajo que se está haciendo ahora mismo en los órganos subsidiarios y que tiene que terminarse antes de que los países se sometan o tengan que empezar a enviar sus primeros BTR. Y vamos a movernos un poquito a los inventarios, ¿no? En el caso de los inventarios de gases de efecto invernadero están divididos en 5 sectores, ¿no? El sector de la energía, el sector de los procesos industriales, el sector agricultura, el sector de usos de la tierra, cambios de uso de la tierra y silvicultura, y el sector de lo que serían los residuos, ¿no? Estos sectores tienen unas guías metodológicas, pero en principio lo que se contempla en el inventario son las emisiones y las absorciones antropogénicas, es decir, puede haber emisiones que no sean antropogénicas y estas no se tienen que incluir en el inventario, que abarcan todo el territorio nacional. Corresponden a un año, pero siempre que se envía un inventario de un año, se envía también la serie temporal de todos los inventarios que se han hecho anteriormente. Y en esta serie temporal se pueden hacer recálculos, es decir, que si yo tengo algún error en mi inventario del año anterior, puedo recalcularlo y lo puedo presentar en el siguiente porque tengo que presentar las emisiones de todos los años anteriores, cada vez que añado un año. Contemplan gases de efecto invernadero según las directrices del IPCC del 2006, que son pues, CO2, metano, N2O, algunos fluorados, éteres halogenados, halocarburos, que no están cubiertos por el protocolo de Montreal. Pero fundamentalmente en el sector que nos ocupa aquí es CO2, metano y N2O. Y luego, bueno, pues hay otros gases que se reportan, pero que no se estima, o sea, que no entran en la contabilidad, como son los óxidos de nitrógeno, porque son precursores de otras cosas, el amoníaco, algunos volátiles orgánicos, el CO, monóxido de carbono y el S2O. Entonces, cada sector
que hemos visto aquí, de estos 5, comprende categorías individuales. Por ejemplo, dentro de la energía, pues está el transporte. Dentro de transporte está el transporte por carretera, ¿no? En el caso del sector que nos ocupa, pues dentro de LULUCF tenemos las tierras forestales, las tierras agrícolas, las tierras ganaderas, los humedales y otras tierras, ¿no? En definitiva, pues los países lo que hacen es crear o poner, tienen unas categorías mayores, por decirlo de alguna forma, que son las que acabo de mencionar para el sector, y luego ellos pueden subdividir en subcategorías según se adapte mejor a sus condiciones, ¿no? En el caso de LULUCF, lo mínimo que se hace es poner esas categorías de bosques, pastos, tierras agrícolas y humedales, y las conversiones entre ellas, ¿no? Pero luego dentro de esas conversiones se pueden hacer subcategorías de tipo de bosque, etcétera, etcétera. Los inventarios se empezaron hace 20 años más o menos y han sido siempre la base para la rendición de cuentas en relación a objetivos cuantitativos siempre que los países los hayan tenido, ¿no? Hasta ahora estos objetivos cuantitativos solo los habían tenido los países del anexo 1. Esto, digamos que aquí les he puesto un gráfico del inventario de México, en donde ven un poquito pues, una visualización del inventario, ¿no? Pues tienen las diferentes categorías: transporte, industrias de la energía, industrias manufactureras, otros sectores, etcétera, procesos industriales, residuos, ganadería, y cómo estos gases, cómo estas estimaciones pues, se calculan en términos de gases. Pues todos estos sectores contribuyen en CO2, otros contribuyen en metano, otros contribuyen en fluorados, etcétera. Y al final el inventario lo que da es las emisiones de CO2 equivalente, o sea, se pasan las emisiones de metano con el potencial de calentamiento equivalente, se pasan a CO2, y las de óxidos de nitrógeno también, los fluorados lo mismo, y al final tenemos las emisiones totales del país. Esto es un poco una visualización bastante fácil de comprender de un inventario en su totalidad, ¿no? Y aquí pues digamos que los usos de la tierra, pues tendríamos las emisiones de la agricultura, por ejemplo, aquí en ganadería, eso serían emisiones, y tenemos los sumideros aquí. Las guías, una cosa muy importante que ustedes deben de conocer es que las guías que tienen que seguir para hacer un inventario son las guías metodológicas del IPCC. Esto lo que permite es que los inventarios sean completos, sean consistentes unos con otros, comparables, sean transparentes y lo más precisos posible, ¿no? Y como ven, bueno, las guías del 2006, estos son los 5 sectores de los que hablábamos antes. En realidad, en las guías une agricultura y LULUCF, mientras que en el reporte del inventario que ustedes hacen, agricultura y LULUCF se separan. O sea, estos dos acaban siendo 2 sectores separados. Pero en las guías los tratan de forma diferente, de forma conjunta. Pero no pasa nada porque las metodologías son perfectamente distinguibles y las categorías también, o sea que no hay ningún problema. Y al final lo que tienen es el inventario. Las guías, como decía, tienen estos 4 sectores, tienen métodos y factores por defecto que están ahora, que fueron mejorados con el refinement de 2019, que se adoptó en mayo por el IPCC, pero digamos que todas las guías y las de 2006 en particular pues tienen una serie de factores por defecto que si ustedes no tienen ese factor de emisión, es decir, digamos que deforesto 2.000 hectáreas y el factor por defecto es cuánto carbono pierdo al deforestar esas 2.000 hectáreas. Bueno, pues para ciertos bosques o ciertas tipologías de bosques hay tablas en las guías que les dicen por la biomasa, los stocks de carbono que hay en un bosque de ese tipo son tantos. Entonces pueden utilizar ese factor por defecto si no tienen el suyo propio, ¿no? Y bueno, luego tienen los gases que cubren, que son los que hemos visto antes. Integran todas las guías anteriores. Aquí tienen un poco la evolución de cómo han ido evolucionando la producción de estas guías. Las primeras se produjeron en 1995, luego se mejoraron, se revisaron en el 96. Estas guías tenían actividades, pero no estaban basadas en todas las categorías de uso del suelo, y entonces en el 2003 se produjo un suplemento
que son la guía de buenas prácticas del 2003, esta de aquí, se produjo un suplemento que pasa de actividad a categoría de uso de la tierra. Entonces pasa de tener deforestación, por ejemplo, que estaban las del 96, a tener pues tierras que permanecen como bosque, tierras que se convierten a tierras agrícolas, o sea, en base, y cubre todo el territorio nacional, que en las del 96 esto no ocurría porque había una selección de actividades que no cubrían todo el territorio nacional. Y todo esto se unifica en las guías del 2006, que son las que el paquete de Katowice dice que tienen que utilizar todos ustedes de ahora en adelante para sus inventarios. A las guías del 2006 se produjeron dos suplementos después, una sobre humedales solamente, para mejorar la parte de humedales, y otro que eran las estimaciones que tenían que hacerse bajo el segundo periodo de compromiso del protocolo de Kioto, porque variaron las modalidades respecto al primero y entonces hubo que hacer un suplemento por si el protocolo entraba en vigor, y de hecho no ha entrado en vigor como tal, pero algunos países lo están implementando de forma unilateral. Entonces, en 2019 lo que hemos hecho ha sido básicamente pues, revisar las del 2006 y mejorar algunas partes, ¿no? Se han mejorado los factores de emisión por defecto y se han introducido algunas metodologías de nivel 2. Las guías tienen metodologías de diferentes niveles. Un nivel muy bajo, que es utilizando factores por defecto, que se llama Tier 1. Un nivel intermedio en el que ustedes ya calculan sus propios factores de emisión. Entonces es un nivel intermedio más preciso, y luego un nivel superior que se llama Tier 3, en el que uno puede ya introducir modelos complejos para hacer sus estimaciones. Y bueno, pues aquí les he puesto un poquito otro esquema, un poquito más simple, en el que ven pues cómo han ido evolucionando las guías, ¿no? Un punto interesante es ver cómo las guías se han ido utilizando, ¿no? En los inventarios. Entonces, si se dan cuenta, y cómo se mencionan, ¿no? En las primeras NDCs, ¿no? En estas 163 NDCs que se analizaron en este estudio que hablamos anteriormente, ¿no? Y aquí lo que se ve pues, es que hay muchos países que no indican qué tipo de guías, cuáles son las guías que están utilizando el IPCC. Una gran parte sí que lo dicen y hablan ya de las guías del 2006. Algunos siguen hablando porque como en las NDCs el primer ciclo se envió antes de que se adoptara el paquete de medidas de Katowice, pues algunos países hablaban de utilizar las guías de 96, que eran las que venían utilizando los países en vías de desarrollo en sus inventarios en las comunicaciones nacionales cuando las enviaban, que se enviaban con muy poca regularidad o no de forma regular. Y algunos, otros hablan de que están utilizando una combinación de las del 2006 y las del 2003 para este sector. Es decir, que ya dan un salto, ya no utilizan 96 para otros sectores, pero el 2003, que es ya lo que aparece en las del 2006 para el sector de usos de la tierra. Y bueno, y aquí, vemos aquí, esto sería en las NDCs, y aquí lo que vemos es un poco el uso que ha habido en los biennial reports de los países en vías de desarrollo que se han revisado, ¿no? Y lo que se ve es que, pues que hay países que siguen utilizando las del 96, hay ligeramente un número de países un poquito mayor que utilizaban 96 con 2000 y 2000, las del 2000, lo que añadían era una mejor guías para evaluar la incertidumbre, ¿no? Pero estas de aquí, las guías de buenas prácticas para el sector, son del 2003 y son las que entrábamos en land-based en lugar de activity-based, ¿no? Y hay un gran número ya, como ven, o sea, los países han migrado ya, muchos de ellos han migrado ya a utilizar las del 2006 parcialmente al menos, incluso algunos países ya utilizan completamente las del 2006. O sea que digamos que el paquete de Katowice les lleve a utilizar las guías del 2006 no es una gran revolución porque muchos países ya las estaban utilizando, aunque no tenían obligación de hacerlo, porque
hasta ahora la obligación era 96 para los países en vías de desarrollo y se recomendaba que para el sector se utilizaran las del 2003, las guías de buenas prácticas. Digamos que el por qué esta diapositiva lo que intenta explicar es que, bueno, la razón fundamental de utilizar guías para hacer inventarios era que se pudieran comparar unos inventarios con otros y que fueran lo suficientemente transparentes para que supiéramos cómo la gente había estimado las cosas, ¿no? Y además que las estimaciones se produjeran de forma consistente, es decir, que no utilizara yo un método este año y al año siguiente utilizara otro y ni siquiera mis estimaciones de un año para otro fueran comparables, ¿no? Incrementar en la medida de lo posible la precisión, ¿no? O sea, en la medida de lo posible porque, bueno, pues hay veces que es muy difícil ser preciso, que tenemos mucha incertidumbre, pero eso no quiere decir que tengamos un bias, ¿no? Que casi es más peligroso tener un bias, o sea, el no ser, no, es accuracy en inglés, ahora mismo no me sale la palabra en castellano, pero hay una diferencia notable, ¿no? Entre ser preciso pero incierto y tener un bias persistente, ¿no? Entonces son muy útiles, por ejemplo, y de hecho lo han sido para muchos países, y fundamentalmente está muy claro en el caso de los países desarrollados, para establecer sus líneas de base, porque les ha permitido tener series temporales desde 1990, ¿no? Y que son consistentes, transparentes y comparables, ¿no? Permiten recálculos. Esta tabla que tienen aquí al lado son los datos para el año 2008 de todos estos países desarrollados que han enviado inventarios en 2010, 2011, 2012, 2013 y este es el valor que daban para el 2008. O sea que, como ven, lo recalculan. En la medida que mejoran el inventario, hace un recálculo del año 2008 y este recálculo puede llevar a cambios notables, ¿eh? Pero como los inventarios se revisan, pues uno siempre tiene la certeza de que en el último año la estimación siempre va a ser la mejor, aunque haya hecho un recálculo. María José, disculpa que te interrumpa, quería comentarte que estamos con el tiempo justo y si podíamos... Vale, voy un poquito más deprisa y me queda menos ya. Un par de minutos más, gracias. Bueno, aquí es muy importante establecer un vínculo entre las políticas que uno establece o las acciones y el inventario. Por ejemplo, aquí tienen una tabla de políticas de China, el tipo de política, el objetivo y el sector en el que esa política se produce, ¿no? Si yo cambio, por ejemplo, una actividad, como por ejemplo este programa que tienen ellos de producción de grano para un programa verde, eso está relacionado con el uso de la tierra y está relacionado con el sector AFOLU. Entonces, esto es el tipo de relación que uno tiene que establecer entre una política que nos parece bastante grande con el sector del inventario. Y esto es muy importante, ¿no? Y aquí hay otra tabla que la pueden ustedes explorar después con más detenimiento, con el caso de Brasil, ¿eh? Igual, hay políticas que al final acaban relacionándose con un sector determinado del inventario. El cómo relacionar estas políticas con el inventario, pues hay que identificarlas, hay que ver qué políticas y qué medidas y pueden tener un impacto en el sector. Tienen que identificar las acciones concretas que se derivan de ellas, asignar un indicador a las acciones, que puede ser cualitativo o cuantitativo, contrastar indicadores cuantitativos con las variables que maneja el inventario, con los datos de actividad, con los factores de emisión, etc. Y es un poco la forma de empezar a aproximar esta relación entre el inventario y las actividades. Las razones por las que el inventario no refleja el impacto de las acciones es porque tiene actividades, que son categorías y reservorios que pueden que no estén estimadas en relación a lo que ustedes están pensando hacer, datos de actividad que son demasiado agregados para reflejar lo que ustedes quieren hacer, o métodos para el análisis de los potenciales que no están dentro del inventario. También puede ser que los parámetros que se utilicen, por ejemplo, tienen ustedes en el inventario una metodología muy sencilla de nivel 1, pero para capturar el cambio que quieren inducir con la medida que quieren tomar, esa metodología no es suficiente, ¿no? Entonces, es un poco las razones por las cuales tienen que pensar el inventario y qué actividades quieren hacer en conjunto. Y al final, bueno, pues lo que hacen un poquito es
es clarificar y describir las acciones, comprobar si y en qué categorías y subcategorías los efectos de estas acciones están contempladas. En el caso del LULUCF es muy importante mejorar el inventario en las categorías y subcategorías que las acciones tienen impacto, y para ello es fundamental la estratificación. Es decir, cómo estratifican las categorías de LULUCF en su inventario es fundamental para capturar lo que quieren hacer. Esto es una serie de preguntas que yo se las dejo ahí para que ustedes, como estas transparencias las van a tener después, reflexionen y puedan añadir preguntas. Estas son las preguntas que me surgen a mí cuando yo me aproximo al sector y quiero implementar medidas en él, ¿no? Para saber si el inventario me va a servir o no. Yo le he puesto una lista, ustedes pueden añadir más preguntas y discutirlas entre ustedes, ¿no? Esta parte me la voy a saltar, es un poquito, lo pueden ver ustedes, es muy sencillo, no tenemos mucho tiempo, pero son las oportunidades, está en la infografía que Lucio comentaba y Gaby comentaba anteriormente, son las oportunidades que tienen en el ciclo de describir, definir y mejorar el NDC, las oportunidades que hay para utilizar el inventario en ese contexto. Y al final, digamos que lo que ustedes quieren básicamente es utilizar la información del inventario para su propio beneficio. Es decir, el inventario no se hace solamente para reportar el progreso, se hace también para mejorar y optimizar lo que ustedes quieren hacer, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues aquí hay una idea de la posibilidad de que ustedes construyan plataformas que les permitan utilizar el inventario para su propio beneficio. Esto ya lo han visto ustedes, es la serie temporal, la puso Lucio anteriormente, y lo que aquí les quería comentar es que pues hay una serie de oportunidades, son cíclicas y tienen que reflexionar en cada ciclo de descripción del NDC el cómo ligar más estrechamente cada vez el inventario y qué tipo de cosas no cubre el inventario, por ejemplo, indicadores cualitativos. Aquí, ya para terminar, esta es mi última transparencia, lo que ven ustedes es un poco cuántos revisores hace falta para este proceso hasta el momento, ¿ves? Para BioAS y tal. Y se dan cuenta que entre el 2016 y el 2018 estamos hablando del orden de para todo lo que había que reportar y para todo lo que había que revisar bajo el marco de la convención, pues se necesitaban por año entre 150 y 388 revisores. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que se animen a que sus países les presenten al roster y que entren en los cursos de formación para revisar, porque es la mejor forma de aprender. La mejor forma de aprender es revisar inventarios de otros países. Y con eso termino y siento haberse me he extendido un poquito más de lo esperado. Gracias, María José. Y yo ahí quiero hacer un agradecimiento colectivo a Lucio, Gabriel y María José por estas primeras dos presentaciones que nos han dado un poco el marco de cómo se van relacionando los inventarios que los países van haciendo con todo el proceso y esta transición en la que estamos para llegar a los reportes en el marco reforzado de transparencia. Me gustó y rescato la relación en este proceso que mencionaron los dos, de cómo parto por identificar las acciones que quiero hacer y a cómo eso les defino unos indicadores concretos y cómo esas variables se reflejan en el inventario que al final me hace tener este proceso de retroalimentación que me permite evaluar el impacto que están teniendo mis acciones, ¿no? Porque también rescato esta última frase que tuviste, María José, de que el inventario no tiene que servirme solo para medir, sino cómo me permite, a través de la información que me proporciona, mejorar y ir optimizando las acciones que yo estoy teniendo como país y eventualmente que eso se refleje en que vayamos incrementando la ambición. Yo quiero ahora dar la palabra a la última presentación, que está a cargo de Jenny Maher, del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, para que nos cuente desde la experiencia de un país implementando su sistema de inventarios, cuáles son esos aprendizajes que nos puede compartir. Adelante, Jenny, por favor. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de hacerlo en el tiempo para que podamos tener algún espacio de discusión después o de preguntas. Espérenme un poquito, voy a compartir la presentación. Ahí sí.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Les voy a contar un poco el proceso que nosotros tenemos acá en Chile con respecto a temas de MRV basado en el inventario y cómo esto está mezclado con el proceso que todos los países tenemos que pasar ahora, que es la actualización de nuestra NDC. Mirando hacia más ambición y cómo estos también se enmarca un poco con otros desafíos como por ejemplo como los mercados. Pero voy a centrarme un poco más en temas de la actualización del NDC porque me parece que es como lo que tenemos que hablar, nos urge hablar de esto porque es lo que también nos están urgiendo a todos los países de la región y del mundo a hacer ahora. Con respecto a temas de MRV, les comento que el marco nacional que nosotros tenemos para cumplir con el MRV actual, que ya se ha explicado en las presentaciones anteriores, nosotros hemos presentado 3 comunicaciones nacionales, no siguiendo tanto la periodicidad que desearíamos, pero a partir del año 2014 hemos tratado de cumplir con la periodicidad de los 4 años. Eso sí lo hemos conseguido con los informes bienales de actualización. Hemos presentado 3, todos en tiempo, el 2014, 2016 y el último el año pasado, durante la COP24. Donde hemos presentado también la actualización de nuestro inventario, que en este caso no es un año, sino que es una serie de tiempo, desde el 90 hasta, en el último, hasta el 2016. Por lo tanto, vamos con un desfase de 2 años con la presentación de nuestros informes bienales de actualización, lo que nos permite un poco irnos preparando para lo que se viene con los nuevos informes bienales de transparencia, que ya han sido también explicados en las presentaciones anteriores. Además, hemos presentado 3 informes nacionales de inventario, que lo hemos presentado como un informe anexo a los informes bienales de actualización porque son mucho más grandes y mucho más enfocados en inventario. Y también hemos presentado nuestros niveles de referencia y un anexo técnico red. Eso es como en el marco o para contarles un poco cuál es el avance que hemos tenido con respecto al MRV internacional. ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Cuál es la gracia de haber pasado por estos procesos? Es que estos informes a nosotros nos han servido para construir un mecanismo permanente para hacer reporte doméstico, un mecanismo permanente que nos ha permitido trabajar con los distintos sectores involucrados en la información que es necesaria reportar y hemos construido una suerte de gobernanza que nos permite elaborar estos reportes a tiempo. Les voy a contar un poco más en detalle en la siguiente diapositiva. Los arreglos que nosotros tenemos, si bien han sido voluntarios, están en este momento en proceso de formalización a través del proyecto de ley de cambio climático, donde una de sus principales componentes es justamente la gobernanza y los arreglos institucionales que tenemos que tener para la elaboración no solo del inventario, sino que de toda la información climática. Cómo está construido estos arreglos institucionales les cuento que se hace a través de una coordinación directa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Perdón, ahora me doy cuenta que está como la diapositiva está mezclada como entre inglés y español. Lo siento. Pero la información nosotros la recibimos a través de nuestros puntos focales ministeriales, que son personas técnicos que trabajan en los distintos sectores que ustedes pueden ver en la derecha de la pantalla y que generan finalmente la información con la que nosotros elaboramos los inventarios, con la que hacemos seguimiento a las acciones de mitigación y también nos ayudan a levantar las necesidades y también nos ayudan a hacer el seguimiento al apoyo recibido. Después nosotros validamos esa información acá en el Ministerio de Medio Ambiente y esa información finalmente es aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad antes de enviarse a las Naciones Unidas. Por otro lado, el inventario es desarrollado por el Sistema Nacional de Inventario, que también es coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente, pero funciona más que nada con los sectores que están involucrados en el inventario, entiéndase energía y el Ministerio de Agricultura a través de la Corporación Forestal que hace, e Infor, que es el Instituto Forestal, que hace la parte forestal del inventario, y el Instituto Agropecuario, que hace la parte de agricultura. ¿Cuáles son los beneficios de tener un sistema de transparencia robusto? Y
separé un poco en los beneficios generales y en los beneficios específicos, pero en general, primero, creo que también se ha mencionado, es el convencimiento y el involucramiento político. O sea, con mejor información disponible se pueden tomar mejores decisiones. Por lo tanto, si realmente nosotros queremos tratar de temas de cambio climático a nivel de la toma de decisiones, necesitamos tener una información de base que sea lo suficientemente clara y transparente para que los tomadores de decisión puedan tomar esas decisiones. Además, tener este tipo de sistemas mejoran el intercambio de información con distintos sectores, no solamente con el sector público, sino que también con el sector privado y con la academia, por ejemplo. Algo bien importante es que mejora la imagen climática del país a nivel internacional, porque finalmente estamos presentando la información de forma transparente, lo que hace atractivo a la hora de, por ejemplo, postular a fondos internacionales. Y lo más importante, creo yo, es que contar con un sistema en esta primera fase o antes del 2020 permite o ha permitido en el caso de Chile estar un poco más preparados para lo que se nos viene con los requerimientos para los informes bienales de transparencia. De hecho, nosotros hemos manifestado en un par de oportunidades que nuestra intención sería presentar nuestro primer informe bienal de transparencia no en el 2024, sino que en el 2022, porque vamos con un desfase de 2 años con respecto a nuestro inventario. Sabemos que todavía no tenemos un sistema que permita hacer el proceso de revisión, por ejemplo, de estos reportes, pero necesitamos sí o sí tener un seguimiento del progreso de las NDC lo antes posible. O sea, estamos enfrentando una crisis en este momento y creemos que la transparencia en la acción es demasiado importante para poder ir ajustando las políticas y ir ajustando los compromisos y sobre todo el esfuerzo colectivo. Con respecto a los beneficios específicos, aquí tengo algunos ejemplos, como que mejora el análisis en la implementación de las políticas públicas, porque nos permite ir ajustando las políticas para cumplir con los objetivos, y más cooperación, por ejemplo, entre distintas organizaciones. ¿Cuáles son los desafíos y qué lecciones nosotros tenemos aprendidas mirando hacia los nuevos VTR? Primero es que el proceso del ICA actual, nosotros en este momento estamos pasando por nuestro tercer proceso de ICA. De hecho, hoy mismo nos llegó el borrador del último informe técnico del tercer VOR. Pasar por esto es muy relevante porque permite identificar a priori cuáles son las necesidades en la creación de capacidades para los requerimientos nuevos. Por lo tanto, nosotros siempre impulsamos o animamos a los países a que también pasen por este proceso, que lo vean como un ejercicio previo a los requerimientos que van a ser mandatorios en el 2020. A partir de la implementación del Acuerdo de París. Por lo tanto, creemos que es bastante relevante, un poco para perderle el miedo a este tipo de procesos y a este tipo de revisiones, pasar por el ICA ahora. Las MPGs, las nuevas MPGs y el libro de reglas del Acuerdo de París presenta la suficiente flexibilidad, si ustedes la han podido han tenido tiempo de revisarla en detalle y han visto las provisiones de flexibilidad, pueden ver que otorga suficiente flexibilidad para que estas MPGs se implementen gradualmente mientras aumentan las capacidades nacionales. O sea, están pensadas para los países que en este momento no cuentan con capacidades para poder equipararse a lo que se les solicita, por ejemplo, a los países anexo 1, pero pueden partir gradualmente mejorando. O sea, y aquí quiero resaltar que si bien podemos ocupar estas provisiones de flexibilidad, es bien importante darle importancia a los planes de mejora, porque la idea es que en algún momento tengamos informes comunes. Así que no es quedarse usando siempre la flexibilidad, sino que debemos pensar en cómo transitar hacia las mejoras que nos van a llevar a tener informes comunes. Tenemos que prepararnos para los nuevos requerimientos. En el caso de las proyecciones es un desafío gigante, pero es un desafío que nos va a llevar también a poder hacer un análisis mejor sobre nuestros compromisos y también a preparar mejores compromisos. En el caso de Chile estamos insertos en el
proceso de actualización de la NDC y ya estamos preparando en una orgánica más coherente para poder hacer proyecciones. Si bien por lo general este tipo de ejercicio en países no anexo 1 se desarrolla a través de consultoría, creemos que es necesario que las capacidades se creen al interior de los gobiernos, que sea parte de los procesos de análisis de la política pública, tener, por ejemplo, estas proyecciones de las emisiones para poder hacer, como ya había dicho antes, ajustes a las políticas y ver cómo vamos no solo con las proyecciones de la NDC, sino que también con nuestras metas a largo plazo o nuestra visión a largo plazo. Y para esto también, y en relación a lo que se había hablado en la presentación anterior sobre inventarios, creemos que existen también iniciativas que permiten que los países ya desarrollen capacidades, como por ejemplo la Red Latinoamericana de Inventarios, donde se ha hecho un trabajo bien intensivo en la mejora de capacidades técnicas, porque es para técnicos, en la elaboración de los inventarios, con las directrices 2006 sobre todo, que es el requerimiento para los nuevos VTR. Además, y este es como un mensaje, ya metiéndonos un poco en el tema del monitoreo, reporte y verificación, es necesario que los países cuenten con sistemas de MRV que sean lo suficientemente robustos y flexibles para diseñar y actualizar de la mejor forma las NDC. Al hacer el ejercicio del seguimiento a los compromisos, nosotros nos hemos dado cuenta de varias dificultades y hemos visto también varios espacios de mejora en el sistema de recolección de información. Por lo tanto, tienen que considerarse a la hora de construir un sistema, hay que ver para qué lo queremos. Si bien lo queremos para poder hacer seguimiento a nuestras políticas internas, también tienen que ser lo suficientemente robustos para que nos permitan hacerle seguimiento a los mercados, por ejemplo, y también diseñar de mejor forma nuestras NDC. Les voy a mostrar un poco los ejemplos que nosotros hemos tenido y nuestra experiencia. Primero, en base a nuestro compromiso voluntario. Nosotros tenemos un compromiso que se presentó en Copenhague en el 2020 y era con respecto a un BAU. Nos dimos cuenta que era bien complicado hacerle seguimiento a este inventario, sobre todo porque el BAU era mirado desde el año 2007, por lo tanto requería mucha capacidad de proyecciones, que no la teníamos en ese momento, para poder ir ajustándolo en el tiempo. Entonces, vimos que desde el punto de vista del monitoreo, este tipo de indicador no era el que se nos hacía más cómodo. Por otro lado, en el caso de nuestro nuevo indicador que tiene que ver con intensidad de emisiones, que fue presentado en el 2015, también nos encontramos con algunos problemas. Básicamente el problema es que el indicador, como ustedes lo ven, en el tiempo le podemos hacer un seguimiento, es transparente si nosotros ponemos la información que corresponde, pero ¿qué pasa? No está en línea básicamente con lo que nos pide el Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, aquí vemos que el indicador va disminuyendo y que vamos a cumplir con la NDC propuesta en el 2015 en tiempo, de hecho, adelantado, en el año 2025. Sin embargo, nuestras emisiones van al alza. Por lo tanto, no estamos cumpliendo finalmente con lo que nos pide el Acuerdo de París. Porque si bien estamos reduciendo nuestra carbono intensidad, nuestras emisiones siguen al alza y no estamos en línea con la ambición que nos pide los objetivos de París. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que deberíamos tener para elaborar indicadores desde el punto de vista o considerando la experiencia desde el monitoreo? Es que primero los indicadores sean lo suficientemente transparentes, que sean claros y que estén en línea con las visiones de largo plazo y específicamente siguiendo los requerimientos de la información para la claridad, transparencia y entendimiento del libro de reglas. Debemos tratar de reducir la incertidumbre de nuestros compromisos a través del indicador y esto con la experiencia que nosotros podemos haber tenido en el seguimiento de nuestros compromisos previos, podemos construir un indicador que nos haga más fácil esta tarea, reduciendo la incertidumbre. Nosotros hemos propuesto presupuestos de carbono y está en discusión ahora porque es una forma de implementar súper en línea con la ciencia y hacerle seguimiento a nuestros compromisos en base a un concepto que está directamente relacionado con la trayectoria de emisiones. Otra cosa es que el seguimiento al progreso no puede basarse en solo un indicador, esto los que hacen seguimiento ya de su NDC lo saben, necesitamos distintos tipos de indicadores para evaluar los distintos tipos de acción climáticas que tenemos y la información debe ser robusta y reunida de forma consistente y aquí la importancia que tienen los inventarios de emisiones.
que tienen que estar construidos y sobre un sistema que permita entregarle confianza a la información que nosotros estamos manejando ahí. Esto me lo voy a saltar un poco porque es como la parte jurídica de por qué nosotros tenemos que actualizar las NDAC actuales, las decisiones que lo piden y el contexto mundial por el que estamos pasando y por el que tenemos que actualizarla. Básicamente son los impactos que hemos estado observando, lo que nos dice el IPCC y además las decisiones que nos piden que nuestras NDC tienen que ir actualizándose con vistas a tener mayor ambición, que tienen que ser justas y ambiciosas y que tenemos que explicar cómo nosotros creemos que son justas y ambiciosas y están en línea con los objetivos de París y de la Convención. Esto también lo voy a pasar rápido porque es lo que nos dice el IPCC, que es como realmente el contexto global. O sea, más allá de las decisiones por qué estamos actualizando la NDC, es por esto, por lo que nos entrega la ciencia en base a lo que estamos viendo que está pasando como consecuencia del cambio climático. Y con respecto a lo que tenemos que hablar ahora, que son nuestras trayectorias a largo plazo. Ya no nos podemos quedar con compromisos que sean a corto plazo, sino que tenemos que tener esta visión más allá. Y en ese sentido, nosotros como Chile se anunció que vamos a tener una meta de carbono neutralidad al 2050, pero eso no es suficiente. Necesitamos tener una estrategia que nos permita tener trayectorias que nos lleven de la mejor forma a cumplir esa meta de largo plazo y para eso, por ejemplo, el tema de Carbon Budget es una buena forma de hacerlo porque el aumento de temperatura está directamente relacionado a las emisiones acumuladas en la atmósfera. Por lo tanto, deberíamos considerar y tenerlo siempre en mente el Carbon Budget global y qué porcentaje o qué parte de ese Carbon Budget nosotros estamos usando. Que esta lámina que tengo aquí, que la voy a saltar porque ya se me acabó el tiempo. Pero contarles que en el proceso de evaluación de la NDC actual de Chile, como les contaba, ya vimos que nosotros vamos a cumplir con la NDC que tenemos actualmente sobre la mesa, pero esa NDC no es suficiente, tenemos que actualizarla en vista a que tenemos compromisos con el Acuerdo de París. Tenemos que cumplir los objetivos de temperatura del Acuerdo de París y que se va a hacer un seguimiento global a través de los informes bienales de transparencia y del Global Stocktake. Por lo tanto, tenemos que cumplir al menos con la expectativa de anunciar un máximo de emisiones lo antes posible y transitar hacia carbono neutralidad en la segunda mitad del siglo. O sea, tienen que ir esas tres cosas de la mano, unidas a través de una estrategia de largo plazo, que también es una de las invitaciones que se hace en el Acuerdo de París para todos los países. ¿Y cuáles son las consideraciones? Y esta es como mi última diapositiva. Las consideraciones con respecto a instrumentos de gestión y sistemas de MRV. Primero es que la visión de neutralidad sea parte de una estrategia climática. Y ya les conté que en el caso de Chile va a ser como un paraguas para que va a enmarcar toda la acción climática. Por lo tanto, los sistemas de MRV que nosotros construyamos tienen que estar lo suficiente, tienen que ser flexibles, pero también robustos para que podamos hacerle seguimiento no solo a políticas aisladas, sino que también a nuestros compromisos a largo plazo. También ya lo dije, que las NDC son hitos o metas intermedias en el camino a la neutralidad o a nuestra meta de largo plazo, por lo tanto tenemos que empezar a pensar que las NDC están vinculadas con una estrategia o con una visión de largo plazo y que ojalá que esa visión de largo plazo sea la neutralidad, por lo que nos pide el IPCC y por lo que nos pide la ciencia finalmente y lo que estamos comprometidos porque todos firmamos el Acuerdo de París. Y además que aprovechar que estamos en esta etapa de actualización de la NDC para considerar que, por ejemplo, para que el artículo 6 funcione y sea robusto y se pueda utilizar, tenemos que tener indicadores y metas que sean claras, que permitan hacer una cuantificación real y que no esté sobreestimada, por ejemplo, las reducciones que se pueden lograr. Ojo aquí, sobre todo en los países que tienen metas contra BAU, vamos a tener que hablar bien seriamente sobre la transparencia de la información presentada para los países que no tengan metas absolutas para que el artículo 6 funcione finalmente y no sea una bolsa de aire. O sea, una bolsa de aire caliente, no sé cómo decirlo. Y además, y lo más importante, ya saliéndome de lo otro, es que cuando hablamos de ambición, tenemos que comprometernos con metas que sean, primero, que sean incondicionales,
que sean transparentes, ya dije la importancia que estas tiene, que estén en línea con la ciencia, porque finalmente estamos comprometidos con una meta de temperatura y eso es científico, es un tema científico, cómo podemos cumplirlo, no es un tema de voluntarismo ni de intenciones. Y tenemos que considerar, obviamente, los principios de la Convención sobre las responsabilidades comunes diferenciadas, y eso significa incorporar justicia y equidad en nuestros compromisos. Eso. Lo hice muy rápido, lo siento, pero era por el tiempo. Excelente, muchas gracias, Jenny. Creo que has dado un súper buen pantallazo desde la experiencia de Chile, de todas estas características y componentes que tiene que tener, consideraciones que hay que tener al instalar los sistemas MRV. Y rescato muy especialmente lo que mencionaste al inicio de tu presentación, de cómo el esfuerzo que han hecho ustedes para ir cumpliendo con las comunicaciones nacionales y BURS en los últimos años les ha permitido establecer esta gobernanza sólida que les da la suficiente confianza para poder tomar ahora la transición hacia unos nuevos mecanismos, ¿no? Y creo que es parte de las oportunidades que da el hacer este esfuerzo de establecer sistemas de MRV con todos los componentes, no solamente técnicos y metodológicos, sino de gobernanza, que permitan llevarlos adelante. Agradezco a todos los panelistas sus presentaciones. Nos hemos extendido un poco del tiempo previsto para presentaciones y eso siempre tiene un impacto en el tiempo que nos queda disponible para preguntas. Igual invito a los asistentes que tengan alguna pregunta pendiente de enviarnos, que nos las hagan llegar. Voy a tratar de compactar las que hemos recibido para hacer un par de vueltas de respuestas. Sí les pido a los panelistas que tratemos de tener respuestas cortas para dar plazo a que podamos responder varias más. Tengo una primera que nos envía Marco Augusto Sotomayor y él pregunta cómo articular las NDCs y los indicadores sectoriales que se definan y que lo hemos conversado en las presentaciones primeras de los indicadores identificados para hacer el seguimiento, con otras metas y otros indicadores que pueda tener el país, ¿no? Como por ejemplo los objetivos de desarrollo sostenible, en este marco que puedan desarrollar los países. Voy a juntar un par de preguntas y les voy a pedir a los panelistas que respondan. Entonces, por un lado es cómo articulo con otras metas que pueda tener el país y para sacarle el máximo provecho. Y lo otro también, que también es una pregunta válida, es cómo, me da un minuto que lo encuentre porque se me ha perdido, el tema de las ciudades, ¿no? Y el nivel subnacional, que siempre el tema del impacto de las ciudades en el tema de cambio climático es importante y cómo se puede visibilizar la acción que se está teniendo a nivel ciudad en estos procesos. Entonces les pido, hacemos una ronda cortita, si pueden hacer un comentario respecto a esto, todos los panelistas, y después damos una segunda ronda ya casi para cerrar. Entonces vamos, si quieren en orden, Lucio y Gabriela. Hola, voy a poner mi cámara para que nos vean y no piensen que están todos abandonados. No sé si los panelistas también quieren compartir. Aló. Para ver. Sí, gracias, Aida. Ah, la cámara, ¿sí? Sí, para que nos vean. Okay. No sé si me están viendo. Sí, ya los vemos a todos. A la única que no vemos es a Jenny, que tenía problemas con su cámara, pero los demás los vemos. Adelante, por favor. Perfecto. Bueno, creo que gracias por la pregunta. Tal vez podría dar algunos elementos sobre la primera en relación con los indicadores, porque pues sí es un desafío realmente que encuentra uno en el trabajo a diario con los países. Creo que justamente esa flexibilidad que proporciona las directrices establecidas en el libro de reglas, en el paquete de Katowice, pues permite trabajar en esa articulación, por lo menos sobre el tipo de información para construir los indicadores y el tipo de información que debe salir de de los sistemas de monitoreo, ¿no? Entonces, creo que en algunos países lo que hemos observado es
que se empiezan a desarrollar un cuerpo de indicadores estructurados desde los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, mucha de la información requerida para los objetivos de desarrollo sostenible pues, también está relacionada íntimamente con algunos de los elementos para la construcción de los puntos de referencia o líneas base para poder monitorear el avance en las MS. Entonces, me parece que obviamente los ODS están a un nivel más amplio en términos de reporte y después lo que se requieren son unos niveles de particularización o de ir un poco más a nivel de detalle dependiendo de la necesidad del sector en específico. Sí, bueno, sí, yo respecto a la primera pregunta lo que diría es que es un reto que no viene del cambio climático. Siempre hay retos muy grandes en términos de compartir información entre diferentes departamentos de la administración. Y esto es una cosa que nos ocurre todos los días, ¿no? Cuando se compila el inventario, se acude a diferentes departamentos de diferentes ministerios para compilar esa información. Lo que hemos estado viendo es que cada vez más la administración se convence de que tiene que tener una plataforma que agregue toda la información medioambiental disponible, que le va a permitir hacer el inventario de gases de efecto invernadero y le va a permitir reportar otros compromisos que tiene en otras convenciones, a la par que dar indicadores dentro de su propia actividad doméstica, ¿no? Y le permite no solo eso, sino desarrollar indicadores cuantitativos e indicadores cualitativos o indicadores agregados, porque, por ejemplo, no solamente estamos hablando de reportarle a la convención y de cuánto estamos avanzando en nuestras metas, estamos hablando de cómo comunicarle a la población, a los ciudadanos, el progreso que estamos haciendo para que ellos también tomen conciencia, porque también depende de ellos muchas veces. Y el compañero hablaba de las ciudades. En las ciudades es fundamental que el ciudadano tome conciencia. El actor más importante en la ciudad es el ciudadano. Es el que puede ejercer presión y es el que puede convencerse a sí mismo de que hay que cambiar su actitud. Entonces yo creo que el problema muchas veces es que estamos aislando estos sistemas de MRV para diferentes cosas unos de otros, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es agregarlos y que compartan o que estén ligados de una forma muy importante. Y de esa manera podremos articular diferentes indicadores y diferentes formas de reportar para diferentes compromisos y para la propia acción doméstica o para informar a nuestros ciudadanos. En cuanto a las ciudades, hay muchas ciudades que ya han empezado a hacer sus propios inventarios de gases de efecto invernadero utilizando las mismas metodologías que el inventario nacional. Y lo mismo ocurre con estados subnacionales, que están haciendo también inventarios siguiendo las mismas metodologías. Esto a veces genera un poquito de fricción, pues porque no siempre los cálculos coinciden, ¿no? Pero al final se resuelve mediante el diálogo. Y de hecho, cuando se establece un diálogo entre estos diferentes niveles geográficos en los que se está haciendo el inventario con las mismas metodologías, se aprende un montón, ¿no? Y se resuelven muchos problemas que no siempre vienen de una dirección, sino que vienen de ambas direcciones, de ambas escalas, ¿no? De la ciudad hacia la región o de la región hacia la ciudad o el ámbito nacional. Entonces yo diría que es compartir datos, tener un sistema de compartir información y datos que esté unificado para todo el país y que pueda ser accesible por parte de las diferentes escalas para que utilicen la misma información. Porque, de hecho, las metodologías ya las están intentando utilizar las mismas, las que les provee el IPCC en el caso cuantitativo, y luego establecer un diálogo entre las diferentes entidades a diferentes escalas. Para mí esa es la solución. Y el coste, bueno, el coste no es tanto un coste económico como un coste bueno, es económico en el término de que hay que hacer un esfuerzo en tiempo, ¿no? Para hacer estas cosas, pero no es un coste tecnológico muchas veces, ¿no? No sé si me escuchan porque yo no lo escucho ahora a ustedes, así que sí, perfecto. Entonces, igual, yendo un poco a la pregunta sobre los indicadores, coincido con que hay que pensar un poco ahora los sistemas
de seguimiento de los sistemas de contabilidad desde un punto de vista más integrado. Porque, y aquí sí puedo hablar un poco sobre lo que se piensa que puede pasar con mercados. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros, por ejemplo, para que un sistema de mercado bajo, no sé, el artículo 6 o a nivel doméstico funcione de forma correcta y evite problemas de doble contabilidad? Es que tengamos un sistema de MRB que permita ver a distintos niveles cómo está funcionando la contabilidad de las acciones de mitigación. Por lo tanto, tener la información a distintos niveles es súper importante siempre y cuando se haga todo con el mismo nivel de detalle. En el caso de los indicadores sectoriales en particular, a mí me parece que es bien relevante el punto que levanta María José sobre cómo comunicar la información del progreso, porque si bien no todo es entendible cuando hablamos de reducción de gases de efecto invernadero, sí es necesario informar cómo vamos con el progreso de las acciones que estamos comprometiendo. Y para eso, si hay un indicador que permita verlo de forma más clara y que además nos permita también a nosotros después poder llevarlo hacia reducciones de gases de efecto invernadero, ideal. O sea, lo que tenemos que ver es que el progreso de las acciones, más que contabilizar específicamente si reducen una tonelada más o una tonelada menos. En el caso de mercado sí es más importante meternos en ese detalle. Con respecto al nivel subnacional, la parte de los instrumentos que nos permiten finalmente cumplir con nuestra NS y nuestras estrategias, por ejemplo, de largo plazo, es primordial que incorporemos el nivel subnacional. Aquí ya entran los planes de ciudades y también los planes regionales, porque finalmente este enfoque como bottom-up es el que nos va a permitir movilizar a las acciones al interior de nuestros países. Podemos tener metas nacionales y políticas nacionales que suenan bien, bien bonitas en el papel, pero a la hora de la implementación, que es el paso que tenemos que dar ahora, porque hemos hablado bastante sobre los compromisos, las proyecciones, etcétera, pero finalmente lo que nos importa ahora es trabajar en la implementación y creo que los mejores aliados es justamente el nivel subnacional. Entonces, tener una coordinación directa con autoridades subnacionales o tener una gobernanza que nos permita hacer esa coordinación es el primer paso y después ya crear las capacidades para la contabilidad desde la forma desde el nivel subnacional también es relevante. Si bien es un poco distinto desde el punto de vista de inventarios nacionales versus inventarios, por ejemplo, de ciudades, de todas maneras existe comunicación y existe, por ejemplo, los mismos proxies para el alcance 1 al menos y podemos hacer como el vínculo entre distintas metodologías. Así que lo importante es tener la gobernanza que nos permita coordinar la información y hablar el mismo idioma, por decirlo así. Súper, muchas gracias a todos los que nos han dado una reflexión. Estamos ya 3 minutos por encima del tiempo que teníamos previsto para el webinar. Yo quiero preguntarle a los panelistas si tienen unos minutos adicionales para responder un par de preguntas más. Y hay algunos asistentes que se han tenido que desconectar, pero si es así, y veo que algunos han hecho así con su cabeza. Muchas gracias. Solamente voy a tomar 2 preguntas puntuales que hemos recibido. La primera va dirigida a Lucio y a Gabriela, y viene de Fernando Farías. Y él pregunta que si en el taller que mencionaron en su presentación tuvieron la posibilidad de discutir algunos aspectos técnicos más específicos del inventario del sector AFOLU, siguiendo las metodologías del IPCC 2006, ¿no? Como es el caso de la contabilidad de las emisiones asociadas a los incendios forestales, que por el cambio climático se están volviendo más relevantes dentro de los inventarios de emisiones en varios países, y para el que se vuelve más evidente cada vez hacer una contabilidad transparente. Es una pregunta bien puntual, no sé quién, Lucio o Gabriela, si quieren responder. Gracias, Aida. Bueno, sí, discutimos, estuvo muy interesante porque fue una discusión con expertos de los países y con la experiencia de la implementación, el desarrollo de los inventarios de gases, pero visto también en paralelo con las reglas que recién acaban de salir de la COP.
24. Entonces, digamos, fue una oportunidad para encontrar, y al mismo tiempo también viendo con los documentos de los CNDC, hay que decir que se hizo una preparación muy exhaustiva, digamos, con diferentes funcionarios y expertos de los países, no solamente los que participaban en el trabajo de compilación de inventarios, sino los que estuvieron involucrados dentro del proceso de desarrollo de las primeras contribuciones nacionales determinadas, y esto justamente ayudó, este gráfico que mostró Gabriela sobre el proceso iterativo y de retroalimentación que debe haber entre los tomadores de decisión y quienes compilan el inventario, pues salió justamente de esa interacción. Entonces, me parece que hay muchos elementos valiosos de ese taller. Creo que lo que podemos hacer también es incluir el link donde está el vínculo del reporte del taller, y pues con gusto podemos tener también alguna discusión un poco más exhaustiva sobre la serie de herramientas y de información que compilamos para cada uno de los países, y que creo que podría ser útil para otros, obviamente, en la región. Y solo complementando lo que decía Lucio, cuando les compartamos este vínculo AIDA, hay unas tablas, unas matrices que se trabajaron durante 4 meses previo al taller en los equipos de cada uno de los países, en el que se intentaba justamente eso, ¿no? Hacer este vínculo, tratar de desglosar, ok, habías integrado la categoría uso de suelo en tu NDC, qué actividades, qué políticas y medidas vas a implementar, qué acciones en los territorios vas a implementar, qué potenciales indicadores podrías hacer y, sobre todo, cómo se vincula, si actualmente tenían los países capacidad o no de incluir eso o de monitorearlo e incluirlo en su inventario. Ok, muchas gracias. Ahí solamente quería comentar que tanto el webinar como las presentaciones van a estar disponibles en la página web del ETCLAC, y lo que podemos hacer es aquellos documentos y links o información relevante, podemos incluir también los enlaces en esa misma página para los participantes. Voy a hacer una última pregunta, voy a dejar abierto a quien la quiera contestar. Viene de Javier Perla, y él pregunta cómo va a funcionar el sistema de reporte para los países que tienen metas condicionadas y no condicionadas, ¿no? Y pone un ejemplo concreto, y es decir, si un proyecto nos da 50 millones de dólares, donde la mitad es donación y la otra mitad es deuda externa, ¿cómo se contabiliza eso? ¿Esa reducción de emisiones es compartida entre el país que dona y el que la recibe, o solo cubre la meta condicionada del país que lo implementa? A ver, eso lo intentaré contestar yo. Las emisiones que se producen en el país se reportan por el país, porque el artículo 6 no está resuelto y por tanto no existen mecanismos de transacción entre países actualmente. Es decir, que en estos momentos, hasta que se resuelva qué tipo de mecanismos van a existir bajo el artículo 6, el país es responsable de sus emisiones, incluso si ha recibido. Lo que pasa es que en el VTR hay apartados para reportar temas financieros. Entonces, en ese apartado el país puede mencionar que esa fracción de emisiones está apoyada por una financiación externa que ha recibido por parte de otro país o de otra institución, etcétera, ¿no? Pero hasta que el artículo 6 no tenga unos resultados, no existe la posibilidad de realizar transacciones entre países. Ok, ya no les voy a robar más minutos, solamente les pido... Perdón, ¿Sí? yo quería también decir algo Perdón. cortito con respecto a esa pregunta. Creo que el tema de la condicionalidad para los países que aún requieran tener condiciones para su NDC tiene que resolverse a través de la transparencia. O sea, si los países son lo suficientemente transparentes para decir cuáles son sus condiciones, pero exactas, y cuáles son los resultados de esa condición. Por lo tanto, si hablamos, por ejemplo, de rango, es bien difícil hacerle seguimiento. Si nosotros somos lo suficientemente transparentes en la comunicación de nuestros compromisos, va a ser más fácil finalmente hacerle seguimiento o responder si es que se cumple o no se cumple la condicionalidad para alcanzar el resultado. Pero es un tema de transparencia y, como decía María José, en los VTRs hay espacio para presentar la información sobre el financiamiento recibido, así que el espacio para presentar los resultados de los compromisos condicionales está, pero va a depender de cómo también nosotros planteemos el compromiso desde un inicio. Ok, muchas gracias, Jenny. No sé si alguien más tenga algún comentario complementario sobre esa pregunta. ¿No?
Ok, voy a... lamentablemente sé que hay algunas preguntitas que nos han quedado sin responder, pero ya no nos podemos extender mucho más. Sí quería pedirles a cada uno de nuestros panelistas si en 30 segundos, un minuto, pudieran dejar un último mensaje que un poco consolide lo que hemos venido discutiendo en este webinar, ¿no? Y cómo los sistemas MRB y la transición en la que estamos en estos procesos del marco reforzado de transparencia, ¿qué mensaje le dejarían a los países para abordar de la mejor manera este proceso? Siempre pensando en que queremos implementar las NDCs e incrementarlas en visión de las próximas, ¿no? Entonces, sí, así, un mensaje súper puntual y claro que les dejarían. Y vamos en orden. Lucio, tú primero. Gracias. Yo creo que es un ejercicio de capitalización, o sea, de toda la experiencia que han venido acumulando, digamos, durante la implementación de estos reportes bienales de transparencia. Creo que ha habido un fortalecimiento enorme de capacidades en los países y tal vez aprovechar ahorita este proceso de preparación para empezar a aplicar, digamos, los procedimientos en el marco del Acuerdo de París para consolidar esos arreglos institucionales que son los que finalmente van a dar sostenibilidad a todos estos esfuerzos. Súper, gracias, Gabriela. Yo nada más diría que, retomando lo que dice Lucio, no se comienza el día de hoy, hay un montón de lecciones aprendidas en todos nuestros países y que, desde mi perspectiva, lo más importante es que el sistema de monitoreo responda a las necesidades específicas de los países y de ahí se vaya alineando a las otras cosas que necesitan contribuir. Gracias. María José. Bueno, yo quería poner énfasis en el hecho de que es muy importante construir sobre lo que ya existe. Es decir, no cargar, o sea, no invertir más de lo necesario, sino aprovechar lo que ya se ha invertido. Es muy importante coordinar las diferentes instituciones porque hay mucha más información de la que parece. Y luego enfatizaría que es fundamental que los que están haciendo estos esfuerzos en los países se incorporen a los procesos de revisión internacionales de estos documentos, porque aquí hay un aprendizaje enorme que se puede capitalizar sin prácticamente ningún esfuerzo, ¿no? Aparte de que yo creo que es una responsabilidad, porque todos tenemos la responsabilidad de contribuir a estas cosas, aunque nos lleve un poco de tiempo, porque no hay suficiente gente, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que los países ahora mismo de Latinoamérica están entrando con mucha fuerza en estos temas requiere que lo demuestren también entrando en los procesos de revisión. Entonces animo a todos los participantes a que se involucren en este proceso, ¿no? Ok, muchas gracias. Y Jenny, para cerrar contigo. Sí, bueno, un poco retomando lo que han dicho todos los panelistas, es que desde la experiencia que ya se tiene desde los sistemas MRB que están en marcha o que ya han construido los países, hay que pensar en nuestros nuevos procesos de actualización de la NDC. O sea, construir finalmente una NDC que podamos medir y reportar en nuestros países con la transparencia requerida, porque finalmente tener un compromiso que sea transparente en su comunicación y en su seguimiento, también es ser más ambicioso. Por lo tanto, siempre pensar cuando actualicemos nuestro compromiso en lo que realmente nosotros podemos medir y que esta medición sea con la menor incertidumbre posible, alineándose con la ciencia, obviamente, porque eso es lo que buscamos todos. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias por sus minutos adicionales. Muchas gracias por las presentaciones que han compartido hoy día con nosotros. Y muchas gracias a los participantes. Un buen porcentaje se ha quedado conectado a pesar de que tenemos 15 minutos de sobrepasarnos la hora. Espero que haya sido útil y provechoso para todos ustedes el tema abordado. Como mencioné al inicio, este es un segundo webinar de una serie de webinars que estamos haciendo de Slack junto con el apoyo de el NDC Partnership. Entonces estarán recibiendo pronto los títulos de los próximos webinars de la serie, a los cuales están todos invitados. La grabación del webinar, las presentaciones y el material referencial que han estado mencionando a lo largo de sus presentaciones van a estar disponibles en la página web del Slack. Probablemente dentro de un par de horas ya está todo colgado y disponible para que
accedan y revisen lo que les interese entrar en mayor detalle. Entonces, una vez más, muchas gracias a todos y quedamos hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Okay.